Yo sé que aquí hay jóvenes no casados y también posiblemente personas que no necesariamente están casadas o ya tuvieron sus hijos o viudos o viudas. Yo no quiero que apaguen su aparato racional, su mente, cuando escuchan que vamos a hablar acerca de la prioridad del matrimonio. Y esto por dos razones. La primera, porque aunque se habla del matrimonio, los que están solteros, yo supongo que algún día quieren casarse. Y la segunda, porque los que son abuelos, yo creo que también deben de escuchar esto. Y los que son padres con hijos casados. De antemano, lo que vamos a tratar es algo totalmente contracultural. Así que mi única exhortación o mi exhortación inicial es: pregúntese si lo que estamos diciendo es bíblico o no. Pero de verdad que es contracultural. Cuando nosotros hablamos del matrimonio, hay una noción distorsionada, como si el matrimonio fuera una dificultad en sí mismo, como si fuera una carga pesada, como si fuera un mal necesario. Y por eso es que uno escucha muchos chistes acerca del matrimonio, y tristemente a veces los mismos creyentes los hacemos. Por ejemplo, alguien dijo: el matrimonio es una institución en la que los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir. O otra persona, definiéndolo, dice: situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ningún hombre espera lo que obtiene. Son chistes que se hacen como para decir que es una dificultad. Sin embargo, el punto de vista de Dios es totalmente diferente. Dios no presenta el matrimonio como una pesada carga o como un yugo difícil de llevar. Dios diseñó el matrimonio como una relación única entre seres humanos, prioritaria y especial. Y lo que queremos demostrar en esta sesión es que para Dios el matrimonio es la relación más importante y significativa entre seres humanos. No importa cómo el hombre lo vea, el matrimonio, conforme al corazón de Dios, es una relación que no tiene comparación con ninguna otra. Y esto es lo que estaremos probando a través de dos argumentos que hallamos claramente en las Escrituras. Permítanme orar y entonces vamos a argumentar. Señor, una vez más estamos aquí pidiéndote tu dirección, tu asistencia, que tu Espíritu nos llene de sabiduría para expresarnos y nos llene de sabiduría para recibir tu palabra. Cuando nos paramos aquí, vemos rostros, pero nuestro consuelo, esperanza, es que tú ves corazones y tú sabes la necesidad de cada uno. Es en ti que confiamos, no en nosotros. Ministranos para gloria de tu nombre, te lo pedimos en Cristo. Amén. El primer argumento es que el matrimonio es una relación única porque es la única relación donde dos se convierten en una sola carne delante de Dios. Uno no se convierte en una sola carne con sus hijos, ni con sus padres, ni con sus hermanos, ni con sus amigos. Y esto nosotros lo vemos desde el inicio, en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando Dios crea a Eva y la trae a Adán, dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo no sé si usted es consciente que esta es la única declaración acerca del matrimonio que aparece 4 veces en la Escritura. Aparece una vez en el Antiguo Testamento, 3 veces en el Nuevo. Una vez antes de la caída, 3 veces después de la caída. 2 de ellas del Nuevo Testamento en labios del Señor Jesucristo.
Y la cuarta en ese texto tan conocido de Efesios capítulo 5. Eso significa que es una declaración trascendental, central en el diseño matrimonial de Dios. ¿Y qué significa? Que es la relación prioritaria sobre cualquier otra relación. Es una prioridad. Una prioridad es aquello que es más importante. Usted va al diccionario y va a encontrar que dice anterioridad de una cosa con respecto a otra. Precedencia, primacía. No estamos hablando de menosprecio hacia otras relaciones importantes, sino un cambio en la prioridad. Por ejemplo, dejar padre y madre no es desentenderse de ellos, porque el mandamiento sigue presente. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros tenemos, todos los que estamos aquí, tenemos que honrar a nuestros padres hasta que muramos o hasta que ellos mueran. La honra es de por vida, la obediencia no. La obediencia no. Tan pronto uno se independiza de sus padres, está obligado a honrarlos, pero no a obedecerlos, porque ya uno sale bajo su jurisdicción. Y esto es importante porque hay padres que creen que sus hijos casados tienen que obedecerles, y eso crea serios problemas en el matrimonio. Pero por otro lado, ser una sola carne va mucho más allá de las relaciones íntimas. Nosotros sabemos que la primera referencia en Génesis 2:24 es a las relaciones íntimas. Y es tanto así que cuando en 1 Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo está hablando de la gravedad del pecado de fornicación, dice: ¿cómo es posible que si tú eres creyente y tú eres templo del Espíritu Santo, tú hagas uno el templo del Espíritu Santo con una ramera? ¿Cómo hacer uno? Inmediatamente viene a nuestra mente ese texto donde dice que las relaciones íntimas convierten en uno a las personas. Ahora, habiendo dicho eso, es una declaración que abarca todas las esferas de la vida. Cuando uno se casa para entregar su vida al otro. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, es claro para la pareja, pero también para todos los que los conocen, que desde el día que dijeron sí acepto, la persona más importante de este lado del sol para ella es su esposo, y que la persona más importante para él es su esposa. Y mis hermanos, esto incluye a los padres. Por eso es que le digo que es totalmente contracultural. El texto dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Es un cambio de relación y se va a unir a su mujer. Pensemos en los padres y hagamos la mejor de las construcciones. Pensemos en esos padres que han sido buenos, que nosotros nos llevamos bien con ellos, a quienes amamos, que nos han dado todo lo que tenemos, que humanamente hablando somos lo que somos por todo su esfuerzo. Sin embargo, aún en ese caso, de los mejores casos, en la mente, corazón y diseño de Dios no pueden estar primero que el cónyuge, porque eso es contra el diseño de Dios. Y nosotros sabemos que en Latinoamérica ese apego a los padres va más allá del cónyuge. Yo he tenido en mi oficina esposos que me han dicho: pastor, total, mis hijos son más familia que ella porque ellos llevan mi sangre y ella no. Y yo por dentro pienso: sigue pensando así que te va a ir súper mal. No es un asunto de llevar la sangre, es un asunto de cómo Dios lo ha diseñado. Yo recuerdo en una ocasión, manejando en mi país, los autobuses, los camiones tienen como una subcultura de escribir letreros en sus cristales traseros. Y yo recuerdo en una ocasión que yo estaba solo
me topo con un autobús que va delante de mí, el transporte público, y tenía un letrero que decía, no hay nada más hermoso en el mundo que una madre. Y tan pronto lo leí, yo me escuché a mí mismo hablando solo y diciendo, pues usted no está casado. En el diseño de Dios hay algo más hermoso en el mundo que una madre, una esposa. Miren, una de las ventajas de uno predicar cuando uno no conoce a nadie es que uno puede hablar claramente. Yo aquí no conozco a nadie. En mi congregación, de la congregación que yo pastoreo, hay ejemplos que yo voy a dar y digo, no lo puedo dar porque el hermano tal, como yo tengo información, va a pensar que lo estoy diciendo por él. Aquí yo digo lo que la Biblia dice. Así que si usted siente que se lo está diciendo a usted de manera particular, es verdad, pero no yo, el Señor se lo está diciendo de manera particular. Eso es un mal de las culturas. Siendo soltero, había uno de los jóvenes, mientras estábamos en el grupo de jóvenes de nuestra iglesia, que él me llevaba unos años y ya estaba casado. Por una razón que no sé, que generalmente no es buena idea, hay circunstancias que lo ameritan, pero en sentido general no es una buena idea. Él vivía con su esposa y con su mamá. Y yo recuerdo en una ocasión él diciendo, así muy orondo, como casi gloriándose, ella sabe que yo a ella la amo muchísimo y todo, pero yo le he dicho claramente que no se meta con mami. Y yo recuerdo que yo siendo un soltero dije por dentro, esto no va a funcionar bien. Con el paso de los años, ese matrimonio naufragó. Tú no eres una carne con tus padres, tú eres una carne con tu esposo, tú eres una carne con tu esposa. Y nosotros pudiéramos multiplicar ejemplos prácticos. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposa me contaba de una compañera que estaba embarazada y que la compañera llegó riéndose y contándole que su mamá le dijo, mira, ya preparé en la habitación de la niña para que tú me la lleves todos los fines de semana. Eso puede parecer una tontería, pero no lo es. Porque quien determina cuándo es que yo te la voy a llevar somos mi esposo y yo. ¿Verdad que contracultural? Que suena como duro en nuestra cultura. Sí. O sea, las abuelas, los abuelos, no son los que determinan cómo se hacen las cosas en el hogar. Ya ellos tuvieron su oportunidad con nosotros. Los respetamos, los amamos, los escuchamos. Es una insensatez no aprovechar la sabiduría y los consejos de nuestros padres. Pero al final la decisión es nuestra. Entonces a veces asumen como, tú eres hija mía, tú tienes que hacer lo que yo te diga, porque yo soy que sé de crianza. Y hay que tener mucho cuidado con eso. A mí mismo me pasó algo, que siempre lo he contado. En un momento, en una de las redes, yo veo una foto de mi segunda hija con su esposo y sus 2 hijos varones. Y entonces el título abajo que decía era, los hombres de mi vida. Y cuando yo veía eso, yo me puse a ver la foto, a ver si yo aparecía en una esquinita. No estaba, dolió. Pero inmediatamente la razón vino a mí y pensé, como debe ser. Como debe ser. Todo en su lugar. No podemos pretender que las familias funcionen siguiendo la cultura. Las familias funcionan siguiendo el consejo del Señor. Y es continuamente. Mire, yo recuerdo una pareja que la mamá y la esposa son miembros de la iglesia. O eran, porque ellos no están en la iglesia, salieron, se fueron a vivir a otro lugar. Y en un momento determinado, conversando con ellos, la esposa se quejaba. Decía, pastor, es que él siempre está a favor de su mamá. Nosotros tenemos una diferencia y él siempre está a favor de su mamá. Y en el mejor de los casos, dice, no se mete y nos deja a nosotros discutiendo en lugar de defender. Y yo lo miro y le digo, fulano, ¿y entonces? Y él me dice, oh pastor,
ellas son dos creyentes adultas, que se entiendan ellas. Eso suena como muy lógico, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque nuestra labor como esposos es apoyar, cuidar, pastorear y proteger a nuestras esposas. Protegerla de nuestras madres a veces es necesario. ¿Saben por qué? Te voy a decir por qué. Tú tienes una dificultad con tu mamá y tu mamá se molesta contigo, y a los 3 días se le quita, porque sangre es sangre. Pero tu mamá tiene un problema con tu esposa y a los 3 meses quizás se le ha quitado. Porque como les digo siempre, cuando tengan dificultades con los suegros, dejen que sea el hijo que maneje eso. ¿Estás teniendo problemas con tu suegra? No digas, yo voy a hablar con mi suegra porque yo soy la cabeza del hogar. Es verdad, tú eres la cabeza, pero ¿sabes qué? Deja que tu esposa resuelva con su mamá. ¿Por qué? Porque ellas son blancas y se entienden, como dice el refrán dominicano. Ellas pueden enojarse, pero se le va a quitar. Si se enoja contigo, mira el esposo que se buscó mi hija, un hombre, y acaba. Hay que darle prioridad intencional a nuestro matrimonio. Hay un libro que tiene una carta modelo de una pareja joven que se va a casar y se le escribe a los padres. Y allí le da las gracias por todo lo que han hecho en su vida, y le dice, mira, ahora nuestra relación va a cambiar, no es que va a haber un alejamiento ni mucho menos, sino que ahora las prioridades van a ser diferentes. Y hay una parte que a mí me encanta, como dice, queremos ser sus amigos, así también como sus hijos. La relación va a ser diferente. Somos hijos, pero ahora somos hijos adultos, cada uno con su hogar. Y me encanta esta parte, diciéndole a los padres, queremos que tengan la libertad de estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros y de seguir amándonos de todas maneras. Y añade, nosotros queremos tener la misma libertad. Porque a veces hay hijos casados que piden consejo a sus padres y al final terminan no siguiéndolos y los padres se ofenden. Mi hermano, no se ofenda, eso es consejo, usted se lo da, y si no le hacen caso, bueno, a veces son tercos, y usted dice, se van a extrañar, tranquilo, esa no es tu responsabilidad, cuando se traen y vengan, recíbelo con los brazos abiertos, y ahora que hayan aprendido a seguir consejos de sabiduría. Pero nosotros los padres también nos equivocamos. Así que un consejo es un consejo. No crees problemas innecesarios porque tú quieres que tu hijo o tu hija casada hagan lo que tú quieres. No hagas eso, que le estás creando un problema matrimonial. Aconseja, ¿sabes cuándo aconseja? Oh, todo el tiempo, pastor. No todo el tiempo. Cuando te pregunten, ¿serio? Pastor, pero es que yo veo una cosa y yo no veo que lo están haciendo mal y tengo que quedarme callado. Tú puedes en algún momento hablar, pero trata de no estar opinando todo el tiempo. Miren, yo tengo años y años y años enseñando acerca de crianza de los hijos. Y sin embargo, mi hija mayor, que vive allá, que mis otras dos viven fuera, en los Estados Unidos, es con la que más cercanía tengo todo el tiempo. Y tenemos una muy buena relación. Y yo normalmente opino cuando ella me pregunta. Ella me pregunta con frecuencia. Pero si no fuera así, cuando ella me pregunte. Porque ella sabe que yo estoy aquí en lo que tú entiendas que yo te pueda ser útil. Pero ella tiene una cabeza que es su esposo. Y su esposo es el encargado de tomar las decisiones, aún con los hijos. Por otro lado, mis hermanos, no es solamente que tenemos que darle prioridad a nuestros cónyuges por encima de nuestros padres. Déjenme darle un último ejemplo. Mi esposa a veces dice que todo es demasiado ejemplo. Y yo le digo, para que eso falte, mejor que eso sobre. Yo le digo, mejor para que no haya dudas,
de que la verdad que estoy diciendo, imagínate que tu mamá es decoradora de interiores, ¿sabes de eso? Y va un día a tu casa y tu esposa no está. Dice, oye, pero ese cuadro se ve mejor aquí. Y empieza a mover cuadros y a mover muebles y a tomar decisiones. ¿Sabes qué? Al final puede ser que objetivamente hablando se vea mucho más bonito. Pero claro, sí, porque hay un problema. Es que esa casa no es de tu mamá, esa casa es de tu esposa. Y cuando tu esposa venga y encuentre su casa cambiada, ella no va a saber si está bonita o no está bonita. Ella se va a molestar. Porque aquí en mi casa yo quiero muchísimo a mi suegrita, yo la amo y todo, pero esta es mi casa, no la de ella. ¿Te estás dando cuenta? Pastor, pero pues si mi mamá sabe más de eso que ella. Este no es el punto. Y entonces, ¿y cómo yo le digo a mi mamá que no mueva nada? Con la boca. Con toda la ternura, con todo el respeto. Tú no le vas a decir, mami, no te metas. No, por favor. Sí. Ay, mami, ¿sabes qué? ¿Por qué tú no esperas que fulana llegue? Y tú hablas con ella y le sugieres a ver si ella quiere. No, mi hijo, no te preocupes, que yo sé de eso. Mamá, no lo hagas así, porque yo prefiero que sea ella que tome esas decisiones. Con todo el amor del mundo, pero maneja tus fichas de una manera sabia para evitar problemas, porque tu mamá se va y el que se queda con un problemazo eres tú. Así que son detalles que hay que tenerlo pendiente. Pero no es solamente con los padres, es que a veces también se puede violar este principio con los hijos. ¿Cómo así, pastor? Usted sabe lo típico también latino, los hijos llegan y se comete el grave error de hacerlos el centro del hogar. No, miren, los hijos son una bendición del Señor, son herencia de Jehová, son alegría del hogar, son una hermosura, pero no cometa el error de hacerlo el centro del hogar. Usted lo ha oído, y es una pregunta retórica, porque estoy 100% seguro que usted lo ha oído. Usted lo ha oído a veces a las madres latinas. No, porque yo les digo claro, pero si hay un problema con mis hijos, no, yo con mis hijos no como cuento. Yo con mis hijos, y yo digo, ¿cómo que tus hijos? ¿Y tú lo hiciste sola? O sea, yo a veces oigo a las madres hablando de sus hijos, o sea, tus hijos. Son sus hijos. Cuando nosotros damos prioridad a nuestros hijos por encima de nuestros cónyuges, no solamente estamos transgrediendo el patrón divino, lo cual ya es un problema. Sin querer nosotros le estamos haciendo un daño a nuestros hijos porque le estamos enseñando un patrón distorsionado. Y los hijos deben ver que nosotros los amamos con todo nuestro corazón, pero que lo de nosotros va primero. Y usted sabe lo genial de eso, cuando el patrón de Dios funciona. Mire, si usted quiere ver hijos emocionalmente equilibrados, una de las cosas que más equilibra emocionalmente a los niños es crecer en un hogar donde ellos tienen la certeza que papá y mamá se aman. A que adivino lo que ocurre en su hogar cuando sus hijos ven que usted abraza a su esposa o viceversa. Si son chiquitos, ellos vienen corriendo y se abrazan de los pies. ¿Y por qué de los pies? Porque por ahí es que están ellos, chiquitos. Ellos ven a papi y a mami abrazados y ellos vienen también y se abrazan. Eso les dice algo. Los hijos ven que papá y mamá se aman, eso les da estabilidad emocional. Y hay muchísimas maneras de quebrantar el patrón bíblico. Da luz y en los primeros 2 meses el esposo dice, wow, pero Señor, gracias, qué mamá gané para mi hijo. Wow, emocionado. Pero a los 6 meses el esposo empieza a decir, pero me siento como que gané una mamá y perdí una esposa. Porque
Porque ahora todos somos niños. La esposa no está disponible para el esposo porque siempre está desbaratada. Está como cuando el esposo llega a la casa, lo que encuentra son los restos mortales del esposo. Lo que queda. Entonces el esposo llega un momento que dice, oye, pues yo no sé si yo estoy contento con este negocio, hay una mamá, pero perdí un esposo. Y el esposo sale en la mañana y la deja lidiando con los hijos, y cuando llega en la tarde le encuentra con la misma batica, todo, no voy a usar la palabra que uso dominicana porque sé que es un dominicanismo, pero toda deshilachada o así, que se ve que pasó un camión por encima de ella. Cuando llegaba a su casa siempre encontraba a su esposa arregladita, encontrándola, o sea, bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero no solamente pasa con las mamás, pasa con los padres también. Yo recuerdo como ahora, y a mí me chocó muchísimo, uno se queda como pastor por fuera como si nada estuviera pasando, pero por dentro yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. Un esposo en mi oficina, oiga la expresión de él de una manera muy natural: pastor, yo lo único que le pido es que me los cuide. Los otros días me dejó caer uno de los niños de la cunita. Y yo por dentro digo, ¿qué es lo que te cree que tiene? ¿Una niñera? ¿Es una esposa? Bueno, es una pena que se haya caído en un descuido, pero le puede pasar a ti. O sea, la forma de expresarlo es como que espérate, que mi prioridad son hijos y tú estás para cuidarlos. No, hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque los hijos llegan, ¿y qué pasa con la ley de vida? Ellos se van. Y cuando se van, ¿quiénes quedan? Los mismos que estaban. Pero como eso no se tiene en cuenta, ahora usted oye del famoso síndrome del nido vacío. ¿Y qué dice ese síndrome? Que cada vez es más frecuente que cuando los hijos crecen, se hacen adultos y se van del hogar, los padres terminan separándose. Y no sé si ocurre como en mi país, que a veces no se separan visiblemente, pero toda la familia sabe que ya están separados dentro de la casa. O no están durmiendo juntos, porque uno duerme en una habitación y otro en otra, o duermen juntos porque ya se acostumbraron, pero vida de esposos, nada de eso. Hace tiempo que ellos se olvidaron de eso. ¿Y por qué pasa eso? Pues mis hermanos, porque tienen los últimos 20, 25 años de su vida concentrados en los muchachos. Y cuando los muchachos se van, ¿quién es esa? Esa es la mamá de los muchachos. Y ese tiene el papá de los muchachos. Pero hace tiempo que ellos se olvidaron que esa es mi esposa y que ese es mi esposo. Así que eso es transgredir el diseño de Dios. Por eso es que nosotros con frecuencia recomendamos a los matrimonios jóvenes con niños: sean intencionales en apartar tiempo para ustedes. Y no para hablar de los niños, no para hablar de ustedes, para compartir. Si tienen la posibilidad de irse un fin de semana y dejarlo con los abuelos o con hermanos confiables que tienen los niños de la misma edad, háganlo, se van un fin de semana, ustedes como esposos. Y si tú me preguntas qué hacer, ¿qué? Entonces yo digo, ese matrimonio sí está mal. Yo no tengo que explicarte a hacer qué. A compartir juntos, a hablar, a dormir, a descansar, a disfrutar. Tú disfrutaste tu luna de miel. Uy, pastor, eso es espectacular. Bueno, eso no se repite porque, ¿verdad?, está la novedad. Pero no importa que haya 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos. Estamos tú y yo solitos, podemos acostarnos a la hora que queremos sin que se esté despertando uno, sin que tú vas a planificar algo y en el momento que tú ibas a descansar se despierte el otro, o aparece uno que ensució el pamper. No. Y todo eso es parte de la vida del padre y hay que hacerlo con gozo. Pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No te olvides de ser esposa, no te olvides de ser esposo, porque ellos crecen y se van. Y tu relación debe permanecer. Nosotros tenemos en las Escrituras un ejemplo negativo. ¿Ustedes recuerdan el caso de Isaac y de Rebeca? Tenían preferencia con los hijos. Mis hermanos, si tu esposo te dice: amor, yo no quiero que ellos usen la tablet más de 1 hora al día. El día que tú estás con muchísimas cosas
y tú dices, te voy a dar media hora más para que se me estén tranquilos, no le diga, te voy a dar media hora, pero no se lo diga a tu papá, que tú sabes que tu papá es muy estricto. Ya tú estás violando este principio, tú le estás dando preferencia a tus hijos por encima de tus padres. Por encima de tus esposos, de tu esposo. ¿Ustedes recuerdan del problema tan grande que se suscitó con Isaac y Rebeca? El preferido de Isaac era Esaú, el preferido de Rebeca era Jacob. Y cada cual tirando para su lado, para buscar. Mis hermanos, ¿ustedes saben cuál es el equipo en el hogar? No es uno de mis hijos y yo, y otro de mis hijas y mi esposa. No, el equipo somos mi esposa y yo. Por eso, los permisos, por ejemplo, los hijos generalmente van delante de nosotros y saben más de lo que los padres creen. A que en su casa los hijos saben bien qué permiso le piden a quién. Ellos saben qué permiso lo da papá más fácil y qué permiso lo da mamá más fácil. Y eso nadie se lo enseña. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se resuelve eso? Usted le enseña a sus hijos que los permisos son conjuntos. Vienen donde usted le dice, déjame hablar con tu mamá. Y cuando van donde la mamá, dice, déjame hablar con tu papá. Y ustedes se ponen de acuerdo. Está bien, mijo. O, no, mira, en esta ocasión no pensamos que sea lo sabio por esto. El equipo son ustedes dos. El equipo no es uno de tus hijos versus tu esposo, tu esposa y otro hijo. Hay que darle prioridad a la relación. Y por otro lado, mis hermanos, ¡ay, qué mal tan grande que ocurre! ¡Qué mal tan grande! Cuando los esposos involucran a los hijos en sus problemas, buscando apoyo. Mira, tú sabes lo que me hizo tu papá. No haga eso, los hijos no tienen que ver con eso. No involucren a sus hijos en eso porque son sus padres. Y tú puedes tener razón, pero no busques apoyo en tus hijos, que eso está mal. Porque le vas a crear animadversión hacia su papá, le vas a crear animadversión hacia su mamá, y eso no es saludable para ellos, ni para ustedes, ni para la relación, ni para la familia. Los padres lidian su diferencia entre ellos, no involucran. Pero, pastores, que ellos son adultos ya. Bueno, habrá ocasión en que usted tiene dos hijos adultos en la casa y hay una dificultad y no se ponen de acuerdo. Habrá ocasiones en que ustedes los llamen y le planteen, miren lo que está pasando, que ustedes creen. Pero no para que les tracen directrices, sino para oír su voz. Y posiblemente sea muy útil. Pero eso de estar buscando apoyo en los hijos, eso es incorrecto. Ahora, mis hermanos, no es algo que se cae de la mata, no es algo lógico, que si los padres y los hijos no deben ir primero que el cónyuge, mucho menos los amigos. Y ahí volvemos a lo contracultural de lo que yo estoy diciendo. Todos los latinos, y yo creo que no es exclusivo de nuestra cultura, cuando los hombres se juntan empiezan a hablar de las mujeres y de las esposas y de cómo se tratan a las mujeres. Pero cuando las mujeres se juntan, no es menos. Ay, mija, no, tú sabes que a los hombres no se les puede decir todo, porque entonces esto y aquello, y empiezan a acabar con los hombres. Es que el equipo no son los hombres y las mujeres, el equipo somos tú y yo, esposo y esposa. No hagas eso, que eso viola el patrón de Dios. Cuando tú hablas mal de los hombres, tú estás hablando mal de tu esposo. Cuando tú hablas mal de las mujeres, tú estás hablando mal de tu esposo, de tu esposa, de una manera, lo estás incluyendo sin darte cuenta. A menos que tú digas, mira, yo sé que la mayoría de las mujeres son así, pero esa no es mi experiencia con mi esposa. O viceversa. Así que, si nosotros somos una sola carne, se comparte todo, no solamente los cuerpos. El énfasis, después que nosotros nos casamos, no es mío, sino nuestro, nosotros. A veces usted oye una discusión de dinero. No, porque mi dinero, desde que tú te casaste ya tu dinero no es tuyo. ¿Cómo que no, pastor? Yo sé que lo produzco. No importa, no es tuyo, es del matrimonio. Lo produzca cualquiera de los dos, es del matrimonio. Porque ustedes son una sola carne. Se comparten los éxitos, pero también se comparten los fracasos.
Se comparten las tristezas y las alegrías, el bienestar y las aflicciones, las posesiones, los secretos. No debe haber secretos en el matrimonio. Qué común es que amigas nuestras saben cosas que nuestro esposo no sabe. Qué común es que amigos nuestros saben cosas que nuestras esposas no saben. Eso es sumamente cultural y también sumamente incorrecto, porque la persona más cercana a nosotros debe ser nuestra esposa, y la persona más cercana a nosotros debe ser nuestro esposo. ¿Quién es tu mejor amiga o amigo? Tu esposo, tu esposa. Entonces, usted ve lo que yo decía en la primera sesión: pastor, yo no lo veo así. Bueno, tú lo puedes ver como tú quieras. Yo te estoy diciendo no como yo lo veo, yo te estoy diciendo cómo lo ve Dios, conforme a su palabra. Si tú lo ves de otra manera y lo vives de otra manera, cuando te vaya mal, no digas que tiene mala suerte o le eches la culpa a Dios, sino sencillamente estás cosechando el resultado de no creerle a Él. Ahora, mis hermanos, ser uno no significa ser iguales o despersonalizarse o pensar exactamente igual. No, no, no. Somos complementarios. Significa más bien dar prioridad. Oigan esto, porque esto va en contra de nuestra carne. Ser uno significa complementarse, dando prioridad a las metas, los anhelos y los valores del matrimonio por encima de los valores personales. Déjenme darle un ejemplo típico que encontré por ahí. Un esposo joven que quería ser pelotero, beisbolista, llega emocionado a la casa, dándole la noticia a su esposa de que le acaban de ofrecer la oportunidad de jugar en un equipo profesional de Puerto Rico durante algunos meses. Emocionado: mi amor, me hicieron una oferta. Y la esposa se queda mirando y le dice: ¿y quién te dijo a ti que yo quiero ir a Puerto Rico? Y le dice: pero mi amor, ¿tú eres mi esposa? Y ella responde airada: sí, pero yo también soy una persona y quiero tener mi propia vida y mis propias metas. Cuando usted escucha eso, en el mundo eso es como claro, porque cada cual tiene sus metas. Mira, tú puedes perseguir tus metas, pero si tú te casaste, olvídate de tus metas y piensa en las metas del matrimonio. Y prioriza las metas de tu cónyuge por encima de las tuyas, porque si no, no va a funcionar. Hubo un matrimonio mediático en nuestro país. Ese tipo de matrimonios, uno era actriz, el otro era locutora, presentadora, y se casaron y aparentemente todo iba caminando muy bien. Ese tipo de... Porque usted sabe, cuando la gente muy conocida se casa, uno sabe que es cuestión de tiempo de que avisen que ya no sé, que ya para bien se separa. Y duró más de lo común. Oh, mira, hasta un día que quien dio la noticia no fueron ellos, sino el relacionador público. Dio la noticia de que ellos se separaban. Y usted ha visto con lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Que quieren darle categoría de madurez a lo que está mal hecho. Usted ve hablando acerca de ciertas cosas con unos cuadros y una palabrería como si estuviera bien hecho. Y es una aberración. Bueno, pues así mismo, ellos siguen siendo grandes amigos y se respetan mucho, pero decidieron mutuamente separarse porque cada uno tenía sueños y metas que se dieron cuenta que juntos no las iban a poder conseguir. Así que decidieron separarse para seguir cada uno detrás de sus sueños. Y la gran mayoría de los latinos leen eso y dicen: ¡wow! Yo espero que si tú seas creyente y tú no digas ¡wow!, tú digas: ¡qué locura! ¡Qué locura! Yo no me casé para complacerme. Yo me casé para complacer a mi esposa y viceversa. Y no digo yo personalmente, estoy diciendo que cada uno de nosotros debe pensar así.
Así que el primer argumento es de por qué es una relación prioritaria, porque es la única relación donde dos se convierten en uno. De una manera más breve, déjenme dar el segundo argumento. Porque el matrimonio es la única relación escogida por Dios en la eternidad para representar la relación que Cristo y tendría con su iglesia. No lo voy a leer, es una porción larga que la voy a leer mañana, porque voy a tratar este tema de una manera más específica. Pero Efesios 5, 22 al 33 es la porción más extensa en todo el Nuevo Testamento, donde da detalles de cómo debe comportarse un esposo y cómo debe comportarse una esposa. Pero es interesantísimo que si yo le pregunto a alguien cuál es el tema de Efesios 5, 22 a 33, posiblemente la gran mayoría diga, el rol del esposo y la esposa. Pero parece que el Espíritu Santo no piensa así, porque en el versículo 34, el versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y no se queda como, ¿cómo que de Cristo y la iglesia? ¿Y no era del matrimonio que estábamos hablando? Sí, del matrimonio como la relación escogida por Dios para que representara la relación de Cristo con su iglesia. Wow. Y eso nos dice algo. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Bueno, no solamente con lo obvio es que si nosotros como matrimonio vamos a representar a Cristo y a su iglesia, yo debo de comportarme como esposo, como Cristo se comporta con la iglesia, y mi esposa debe comportarse como esposa, como la iglesia se comporta con Cristo. Pero aparte del comportamiento y del rol de cada uno, se espera que sea una relación deleitosa. Usted espera que la relación de Cristo con la iglesia sea una relación donde Cristo vive molesto con la iglesia, y donde la iglesia vive peleando porque no quiere que el esposo esté encima de ella dirigiendo. No. Cuando nosotros no tenemos un matrimonio deleitoso, nosotros no estamos representando bien la relación que Cristo y su iglesia tienen. Por ejemplo, nosotros vemos en la Escritura que Cristo ama profundamente a su esposa. Precisamente ese es el patrón. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dando su propia vida, si tú y yo queremos ser buenos esposos, debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestras esposas. Y no decirlo como aquel novio que está hablando por teléfono con su novia y le está diciendo todo lo que en teoría se supone que debe decir. Mi amor, es que yo estoy tan enamorado que yo por ti, yo subiría a la luna y te bajaría a las estrellas. Y la esposa ahí emocionada. Ay, mi amor, ¿y tú vienes esta noche? Ay, mi amor, yo iba, pero no voy a poder ir porque está lloviendo. O sea que tú estás dispuesto a bajar a la luna y las estrellas porque ya porque está lloviendo ya tú no la vas a ir a visitar. Es como que eso me parece teoría solamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si nosotros vamos a representar la relación de Cristo con su iglesia, debemos tener un amor sacrificado hacia nuestras esposas y amarlas no por lo que ellas son, sino a pesar de lo que ellas son. ¿O ustedes creen que Cristo amó a la iglesia porque la iglesia era digna de amar? Usted sabe bien si vamos a la Biblia, ¿verdad? No había en nosotros nada que llamara la atención de Cristo. No nos amó por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Vamos a ampliar eso un poquito mañana. Y si vamos al Antiguo Testamento, en un momento determinado, oigan el lenguaje que el profeta Isaías utiliza. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Cuando Dios habla del gozo que Él tiene con su pueblo, Él no dijo, así como una madre se goza de su bebecito. No, Él no dijo eso.
Dijo, así como un esposo se regocija con su esposa. Así que mi hermano, si tú eres un hombre creyente y tú no te estás gozando en tu esposa, no digas que la culpa la tiene tu esposa. Porque ese es un regocijarte, no por lo que la esposa es, sino porque voluntariamente decidimos encontrar todo nuestro deleite en ella. Eso es lo que representa a Cristo. Y la esposa, se deleita en él. Salmo 16:1. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La iglesia en la presencia del Señor, lo que hace es que se regocija por quien Él es. Hermano, lo que estamos tratando de decir es algo que mencionamos al principio. Dios no diseñó el matrimonio para que fuese una carga pesada y complicada de llevar, sino para que fuera un deleite para sus integrantes. Desde el principio. Miren, mis hermanos, ¿qué dijo Dios cuando creó a Eva y la trajo a Adán? Lo mismo que había dicho de los otros días creativos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué era bueno en gran manera? El matrimonio que Él acababa de diseñar. El matrimonio es bueno. Pastor, pero usted parece que no vive en esta tierra, porque son pocos los matrimonios buenos que yo conozco. Y yo también. Ay, entonces, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque nosotros no estamos hablando de lo que es, nosotros estamos hablando de lo que debe ser. Y si no es así, es por culpa tuya y mía. Por eso es que me desagrada muchísimo cada vez que yo oigo a un creyente diciendo, pastor, el matrimonio es difícil. El matrimonio Dios no lo creó para que fuese difícil. Una vez más, pastor, ¿y en qué mundo es que usted vive? En este. Dios lo creó para que fuera un deleite. Y si no lo es, no es culpa del diseño de Dios, es culpa de los esposos. Sería más lógico decir, pastor, es que mi esposa y yo no somos fáciles. Es mucho más racional decir eso. ¿Cuántas veces usted ha oído a alguien diciendo eso? No, nosotros decimos, el matrimonio no es fácil. ¿Usted sabe lo fácil que es echarle la culpa a una institución? No, el problema del matrimonio no es el matrimonio en sí. El problema del matrimonio son los que estamos casados. Adán vivía en el paraíso con todo a su alcance. Y sin embargo, después de colocarlo en el paraíso, lo único que dice en el texto que no era bueno, ¿qué era? No es bueno que el hombre esté solo. Dios le trajo una esposa para que se deleitara con ella. Y nosotros vemos el cuidado de Dios. En Deuteronomio 24:5 dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Ustedes están entendiendo lo que Dios tomó en cuenta y le dio importancia. Es una teocracia, es decir, un gobierno de Dios. Y Dios, como el gobernante de Israel, tiró una ley que dice, cuando un hombre se case, no lo manden, no es que no trabajar en nada y tuviera 1 año sin dar un golpe, no es la idea. No manden a ese hombre a la guerra, dejen que esté en su casa disfrutando de su esposa. Wow. Eso nos revela la mente y el corazón de Dios con respecto al matrimonio. Y luego nosotros seguimos avanzando y vemos como en Proverbios 5 un padre le dice a su hijo, no estés ahí buscando otra mujer, deleítate con la mujer de tu juventud. Y una vez más, la palabra deleítate, gózate. Y luego llegamos al libro de Cantares, donde vemos el amor del esposo y la esposa reflejado. La intimidad matrimonial no la creó el diablo, la creó Dios. Y eso es tema de otra sesión que pudiera ser completa. Pero simplemente para mencionar, hay demasiados tabúes en medio del pueblo de Dios acerca de la sexualidad matrimonial, demasiados tabúes. Y eso causa problemas. Y es impresionante la cantidad de información que la Escritura nos da. Resumen, Dios creó el deleite del esposo con la esposa y de la esposa con el esposo. Fue Dios que lo creó. Pero mis hermanos, ¿cuál es el sueño de todo creyente? Aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo venga.
e implante su reino definitivo, ¿verdad? Uno sueña con eso. ¿Y qué va a suceder ese día? Una boda, la boda del Cordero. La Biblia inicia con una boda y termina con una boda. La boda del Cordero. ¿Y cómo lo describe Apocalipsis? Miren cómo dice Apocalipsis 19, 6 al 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La imagen de sumo gozo, del clima del gozo del pueblo de Dios, ¿cuál es? El día en que finalmente nuestro Señor Jesucristo sea nuestro esposo por toda la eternidad. ¡Wow! ¡Wow! Eso habla mucho del diseño de Dios para el matrimonio. Así que, mis hermanos, déjenme expresarlo de otra manera. Es prácticamente imposible que un matrimonio no funcione bien cuando sus integrantes están intencionalmente comprometidos en cumplir el rol que Dios les ha dado. Algunos dicen: ajá, pastor, ¿y qué usted me dice a mí de 1 Corintios 7:28, donde el apóstol Pablo dice que los casados tendrán problemas en esta vida? Bueno, eso va a suceder. Somos salvos por gracia, pero no somos todavía glorificados. No somos ángeles encarnados. Son dos pecadores los que estamos casados. Y va a haber dificultades, pero eso no elimina la realidad de que son dificultades puntuales en medio de una relación que tiene argumentos de sobra para ser deleitosa. Lo que debe caracterizar el matrimonio cristiano no es los continuos conflictos, sino el continuo deleite. Y eso no depende de más nadie, sino de los cónyuges. No es algo que depende de algo exterior. Ciertamente va a haber dificultades, pero mis hermanos, ningún matrimonio puede representar dignamente la relación de Cristo con su iglesia sin ser mutuamente deleitoso y satisfactorio. Los que no conocen al Señor y ven tu matrimonio y luego se enteran que tu matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia, ¿qué piensan? ¿Que Cristo y su iglesia viven peleando? Estamos mal representando al Señor. Así que permítanme concluir con estas palabras. Mis hermanos, el matrimonio es un invento genial de Dios, una genialidad de nuestro Señor. No hay ninguna otra relación igual entre seres humanos. Es la más importante y fue diseñada por Él para ser una bendición, no una carga. No compremos como cristianos la filosofía del mundo que dice que es algo complicado y pesado. ¿Qué dice el proverbista en Proverbios 18:22? El que hay esposa se mete en un problema. Eso es lo que dice tu Biblia. No, tu Biblia dice: el que hay esposa, hay el bien. Ya eso es suficiente. Y sin embargo hay más. Dice: y alcanza la benevolencia de Jehová. ¡Wow! ¡Wow! Bendición por doquier. El problema real es cuando hacemos lo que dijimos en la primera sesión, cuando sacamos a Dios de nuestra relación. Los problemas en el matrimonio vienen cuando tú y yo queremos ser dioses y establecer nuestro propio reino. Ese es el problema. Ahí el matrimonio deja de ser deleitoso, ahí el matrimonio deja de ser armonioso. Es por eso que debemos tener siempre delante de nosotros el Evangelio. Su gracia es suficiente. Así que, mis hermanos, es un buen momento para empezar a enderezar lo torcido y a corregir lo deficiente. Y ser intencionales en procurar que nuestro matrimonio sea un deleite. Y que nuestro matrimonio sea prioritario en la práctica. Que no haya nada más, que no haya nadie de este lado del sol, porque sabemos que Dios es primero, pero que no haya nadie de este lado del sol más importante para nosotros que nuestra esposa y que nuestro esposo.
Los que no conocen al Señor se escandalizan cuando escuchan algo como esto. Por eso que en el matrimonio generalmente no hay discusiones. Porque Dios dice cómo debe ser. Y Él es digno no solamente de ser creído, sino también de ser obedecido. Que el Señor nos ayude a ser intencionales en darle prioridad a nuestros cónyuges y en disfrutar y deleitarnos de nuestra relación matrimonial. Vamos a ver. Te bendecimos, te damos gloria y te damos gracias, Señor. Gracias por darnos a nuestras esposas, gracias por darnos a nuestros esposos. Si no hemos vivido un matrimonio como tú deseas, perdónanos, Señor. Pero qué bueno que tú eres un Dios no solo de segundas oportunidades, de terceras, de cuarta, de quinta, de muchísimas oportunidades. Mientras hay vida, hay esperanza y hay oportunidad de hacer los cambios. Tenemos tu palabra, tenemos tus promesas, tenemos tu espíritu. Obra en cada esposo y en cada esposa aquí presente a romper con patrones pecaminosos, con patrones culturales que están afectando su matrimonio. Ayúdales a poner sus ojos en Cristo y a cumplir su parte para la gloria de tu nombre. Gracias por la genialidad del matrimonio. Eres digno de toda adoración y admiración. En el nombre de Jesús. Amén.